Me parece que lo que ha pasado en estas últimas horas es que hemos visto una especie de retroceso en el tiempo en este sexenio en pleno siglo XXI de Enrique Peña Nieto, en donde ya lo habíamos advertido, pero nunca lo habíamos visto tan claramente como hoy. Estamos ante una restauración de un sistema priista que muchos creímos que se había ido y que en realidad regresó el día que regresó el PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, que ha restaurado muchos de los viejos rituales de este antiguo sistema que hoy estamos viendo reeditados. Vimos a partir del viernes pasado, y bueno, quizás desde el jueves, con este ejercicio de poder que hizo el canciller Luis Videgaray cuando pues se adelantó prácticamente al presidente y anunció un destape que los rituales priistas históricos dicen que le correspondía hacer al presidente. Videgaray lo hizo desde el jueves con un cuerpo diplomático de embajadores a los que les anunció prácticamente que el candidato a la presidencia por el PRI, que el elegido del presidente después de varios meses de estar analizando a los prospectos de ese partido, era José Antonio Meade. Ese día todavía muchos creímos que el presidente pues había reaccionado molesto. Al día siguiente, cuando salió desde La Paz a mandar un mensaje y a decir que no fueran despistados, Pepe, que andaba mucha gente despistada pensando que el candidato se iba a elegir por aplausos o por elogios. Algunos interpretamos en que el presidente había hecho un regaño a Luis Videgaray. No nos imaginamos que en realidad lo que estaba haciendo era ratificar prácticamente en unas horas más la decisión que Videgaray había adelantado y anunciado. El viernes por la tarde se consumó prácticamente este ritual cuando el presidente mandó llamar al otro gran aspirante del PRI, que era Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y en un encuentro privado ahí en Los Pinos le anunció que él no era el elegido, que el elegido pues él ya lo había decidido, pero que no era él. Todavía, hasta donde se sabe, no le dice a Osorio Chong quién es el nombre del elegido, pero Osorio Chong sale de esa reunión pues sabiendo que él no es el favorecido y va a su dependencia, reúne a sus colaboradores más cercanos y les anuncia esa misma noche de viernes que la decisión no le favorece y que él va a aceptar lo que decida el presidente con disciplina y con lealtad. Ahí arranca, me parece, lo que es esta consumación del viejo rito que llega a su culminación el día de hoy. El fin de semana lo único... Hubo otro asunto, no sé si lo leíste con calma, cuando ¿sí? El doctor José Narro, desde Zacatecas, da a entender ¿sí? que se baja. Sí, creo que esa es la otra señal. La primera ocurre en privado, cuando Osorio les dice a sus colaboradores que él lo es, y la segunda ocurre en público. Efectivamente, en Zacatecas, ese mismo viernes, le preguntan los reporteros a José Narro sobre sus posibilidades de ser candidato, y él dice, hay que entender que cada partido tiene sus métodos, esto no es un asunto de querer, sino de poder, y hay que entender cuando uno quiere, pero no puede, cuando hay alguien mejor que uno. Hace un juego de palabras en el que prácticamente está diciendo, pues yo no soy, hay otros con más posibilidades. Me parece que esa es la otra señal, y a partir de ese viernes se empiezan a desgranar una serie de hechos, Pepe, que lo único que hacen es ir acomodando las piezas para llegar el día domingo a lo que ya ayer por la tarde era un secreto a voces, que hoy José Antonio Meade sería pues designado precandidato oficial del PRI, primero previa un anuncio que, si tú lo presenciaste, Pepe, en Los Pinos, pues recordó mucho aquellas épocas de hace 30, 40 años, cuando los destapes del candidato efectivamente se daban en Los Pinos. Aquí el presidente Peña Nieto no lo presenta como precandidato, pero prácticamente al aceptarle su renuncia en una ceremonia en Los Pinos, anunciar que se va a buscar nuevos proyectos y desearle éxito con una serie de elogios que, por cierto, eran muy parecidos a los que unos días antes le había hecho el propio Videgaray, pues prácticamente el presidente estaba dándole la rendición pública a Meade, o la unción pública para que fuera a inscribirse al partido, lo cual ocurre ya en las próximas horas. Hemos visto ya a José Antonio Meade ya como precandidato ir a hacer un recorrido, una pasarela por los viejos sectores del PRI, por la CTM, por la CNC, en un intento, me parece, Pepe, por darle a Meade esto de lo que carece, que es la militancia priista, que no la tiene de origen, que es en ese sentido una designación histórica, inédita, la que hace Peña Nieto por primera vez, y tú tienes muchos años en esto, Pepe, y has presenciado varias sucesiones presidenciales, incluso en la antigua era del PRI, y pues nunca un priista había
nunca un no priista, un no militante del PRI había sido candidato, lo cual le da a esta sucesión una connotación totalmente inédita.